Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén muy bien y sean todas y todos bienvenidos. Bueno, después de semanitas que bendito sea la madre naturaleza me ha dejado probar perfumes a diestras y siniestras, que me ha dejado prácticamente en una semana vivir muchas estaciones del año gracias a esta primavera, gracias a estos cambios climáticos y desafortunadamente pues también, o sea, no debía ser así de unos cambios tan brutales, pero bueno, pues parte de nuestra responsabilidad. Y hoy les traigo así como ya han visto en la miniatura, esta crítica o este viaje o esta descripción o esta pequeña reseña o esta pequeña opinión propia mía para todos ustedes de estas fragancias que nos han volado la cabeza en algunos reseñadores, algunas personas también del público en general. Y pues bueno, sí, les estoy hablando del trío fantástico de las Elixir de Zara, las Vibrant Leather. Y bueno, pues ya anteriormente, el año pasado, ya había sacado Zara su primer Elixir. A lo mejor que había sacado en toda su historia, a lo mejor no. A lo mejor ese fue el primer Elixir que yo conocí y fue el primer perfume caro del área femenina, que podríamos decirlo así, que fue Red Zara Temptation Elixir. Entonces, pues ya veníamos entretenidos. Pero bueno, era un frasquito un poquito más grande, si no mal recuerdo. No me quiero meter en embrollos, pero creo que sí era más una presentación más grande. No solamente de 50 mililitros a 60 mililitros que son estas. Y en esta ocasión yo les traigo a ustedes no un top, sino como las fui yo probando, y te voy a describir cada una de ellas y ya darás tu opinión de cuál te gusta y cuál no. Eso es totalmente aceptable y de verdad te invito a que lo hagas. Y vámonos de lleno con esta chulada que es Vibrant Leather and Tobacco. Vibrant Leather and Tobacco Elixir. Vibrant Leather and Tobacco. Señoras y señores, ¿qué me evoca este perfume? ¿A qué me trae recuerdos este perfume? Voy a tratar aquí en este video de no hacer comparaciones, de decir, es que me recuerda tal, me recuerda aquel, me recuerda... ¿Por qué? Porque ahorita esto es cada vez más difícil no hacer comparaciones con perfumes. ¿Por qué? Porque las notas siguen siendo las mismas, dependiendo de qué cantidad le puedan poner de una nota, de un acorde, pues sale algo similar o sale algo diferente o sale algo totalmente igual. Y pues bueno, yo en este perfumito o en esta línea pues me voy ahora sí como con el título que dice Vibrant Leather and Tobacco o and Tobacco. ¿Qué me quiere decir a mí? Pues que trae el ADN de Vibrant Leather, que trae el ADN de ser un cuero amigable, que trae un cuero limpio, que trae lo que es el bambú, que trae los cítricos y que todo esto hace que se sienta como también como si trajera una piñita ahí metida, adornando, saboreando el perfume. Y que le inyectan esto que es el tabaco. El tabaco, no cigarro, sino tabaco. Y déjenme decirles que pues lamentablemente este perfume me salió malo en el atomizador. Vean nada más cómo se chorrea y o sea, fatal. Yo creo que ni para atomizarlo aquí. Simplemente te voy a decir que es una fragancia que me recuerda así un poquito a lo que es Vibrant Leather, pero que sí tiene subido de tono este tabaco. Es un perfume totalmente avainillado, es un perfume totalmente con tabaco, totalmente dulce y se siente parte de atalcadito. Le da esa sensación de atalcado. Y este perfume pues declara prácticamente... 3 notas, que es cuero negro, que es tabaco y que es vainilla. Pero bueno, aquí
lo que tratan de hacer o lo que quisieron hacer o lo que yo interpreto que es un Vibrant Leather más dulce. Es un Vibrant Leather un poquito más sucio, no tan explosivamente limpio. Y se siente ese tabaquito como si le hubiera caído esas cenizas o si se hubiera quemado parte de la pipa, que algunas pipas traen recubrimiento de una piel. Entonces se siente ese aroma y me evoca ese aroma y me hace sentir que este perfume lo puedo usar solamente en ocasiones especiales, en ocasiones de reuniones importantes, que me hace sentir o que me proyecta en mi persona limpieza, pero también seriedad. Esto me hace sentir este perfume con una duración muy buena. Y de una vez les adelanto, los 3 perfumes me han durado bastante bien. Este prácticamente me ha durado en las 8 horas, mi jornada laboral. Al día siguiente se sigue sintiendo, pero se sigue sintiendo todavía más en la piel. Entonces estoy hablando en la ropa, perdón, y en la piel pues ya sí pasó a extinguirse. Entonces podríamos decir que unas 9, 10 horitas en lo que yo agarraba el sueño, me dormía y pues bueno, la ropa está increíblemente bien. Nada más cuidadito porque sí llega a manchar. Un perfume que no me arrepiento y la verdad que sí me ha gustado y pues lamentablemente el atomizador que a mí me salió mal. Los otros 2, muy buen atomizador. Vibrant Leather y Tobacco con un ligero ADN del Vibrant Leather, ensuciado un poquito, pero sigue siendo formal y sigue siendo un poquito para un poquito de todas las ocasiones, como una pintadita, como una embarradita que puedas usar todos los días. Francia afirma, tal vez no, pero ¿quién dice que no? Es un perfume que lo puedes usar todos los días hasta que Sara decida descontinuarlo y entonces pues nos quedemos con las ganas y nos despidamos de ellos. El segundo perfume que llegué a usar, que es este Vibrant Leather and Sandalwood. Muchos dirán, no, pues que puede parecerse a Santal 33. Yo no sé, yo simplemente te voy a hablar de esta cosita linda que me ha gustado para bien. Dios santo. Este perfume, híjole, me sorprendió para bien. Y me sorprendió para bien, ¿por qué? Porque es el que menos se parece en su salida a lo que es Vibrant Leather. Es el que menos logras captar ese ADN de Vibrant Leather. A esto tú lo que sientes son unas maderas totalmente secas, como si estuvieran apolilladas, como si hubieras abierto el armario de tus abuelitos o de una casa que está abandonada y que abres las puertas y que te da ese golpe de polvo junto con maderas secas, pero secas, y a eso seco le agregas como si estuviera un árbol también por ahí seco, especiado, como si hubiera unos clavos por ahí no clavos de fierro, sino clavos de especias, como si hubiera inclusive por ahí un orégano seco también, o plantas secas. O sea, esto es un perfume totalmente seco. Esto también se va por otro lado, se va por otro sentido, que no se parece absolutamente nada a lo que es Vibrant Leather. Y esto, lo que hace este perfume, lo hace más, ¿cómo te diré? Más aseñorado, más empoderado, más hasta sensual y sexoso. Pero, ¿por qué? Porque al momento en que lo sprayeas dices, maderas, pero ahorita que empieza a bajar, que se empieza a acentuar en tu piel, le vas a detectar un cardamomo, papá, Dios, no tan seco, no tanto como para hacer una infusión, no tanto como para hacer un té, sino se siente ese cardamomo, pero las semillitas negras, no tanto lo que es la cascarita que recubre a todo lo demás del cardamomo, son esas semillitas negras que se sienten
cuando los aplastas, que sale esa aroma. Pero aquí había una nota, aquí había una sensación que no lograba yo identificar. Dije, es que algo pasa, no sé qué es. Lo que sí logré captar, les repito, es esas maderas viejas, esas maderas secas, ese sándalo precisamente, que es más aromático, que le da cuerpo a este perfume. Pero había una nota, ya hasta que me fijé en lo que es la cajita, yo dije, a ver, carrot seeds, dije, semillas de zanahoria. Dije, wow, qué jugada, qué jugada y qué atrevimiento de Sara de usar semillas de zanahoria. ¿Por qué? Porque la semilla de zanahoria es muy difícil de tratar en la gastronomía, porque te pasas de la cocción o te pasas del nivel en que le puede dar ese saborcito a la comida, te lo echa totalmente a perder. Y no es porque sepa zanahoria, no. Sabe otras connotaciones. Este proceso o estas semillas hace que la fragancia se sienta también picosita, como si fuera pimienta negra, pimienta rosa. Pero no va por ese lado, o sea, da ese picor. Pero lo que da también es ese amargor al perfume. Le da esa sensación precisamente que logras captar, como si dijeras, es que huele como a hojas secas también que estás aplastando. Como inclusive cuando llegabas a quemar una hojita con una lupa. Y qué mala onda los que quemaban hormigas, o sea, se pasan. Pero que agarrabas esa lupa y que como quemabas esa hojita, no tanto el humo, sino la hoja en sí. Entonces le da ese pequeño amargor, le da esa textura, le da ese recubrimiento extraño a este perfume, estas semillas de zanahoria, que yo les aplaudo porque les ha quedado muy bien, como que si hubieran estado en el punto exacto de no hacerla dulce, pero tampoco hacerla, o sea, que dijeras, guácala, ¿qué me estoy poniendo? No, un buen perfume. Duración, proyección, muy buena. La duración, muy buena. También arriba de las 8 horas me ha durado. A mí en la piel, en la ropa igual, no se diga. La proyección, como que más retraída. ¿Por qué? Por el espesor que le da todas estas notas. Por el espesor que le da el cardamomo. Por el espesor que le da la semilla de la zanahoria. Entonces, esto yo lo siento, sí, para una persona más empoderada, pero más sensual, más atrevida, más juguetona, más para esas noches nocturnas de pasión, de romanticismo, con ese sándalo, con esas notas de madera, sequecitas. Ojo, no te va a proyectar a que tú seas un mueble viejo, no, va a proyectar que eres una persona conocedora, con virtudes, con money, si quieres así, pero es una fragancia sensual, divertida, que no se parece al Vibrant Leather. ¿Y por qué es más acá? Porque es más pesada. Entonces la proyección y la estela son más justitas. La estela es muy justa. Los 15-20 minutos sí vas a proyectarla, vas a dejar estela, pero después sí se contrae rápido. Pero ahí está en tu piel. No se pierde. No se pierde. Por último, la última que probé, pues sí, es la Vibrant Leather and Violeta, que me ha sorprendido. Vibrant and Leather y Violeta. Señoras y señores, esto es sumamente muy bueno. Y déjenme decirles que al momento de sprayarlo, te recuerda mucho, pero mucho a la que es la Vibrant Leather, la original. La Vibrant Leather, la original, la del frasquito transparente, no tanto la del frasco cafezoso, opaco, no. Esto es una fragancia
muy bonita, muy rica, fresca, es fresca, que le sientes el añadido de la violeta, pero no se la sientes al principio. Al menos yo no se la sentí al principio, ya se la empecé a sentir yo en el secado. ¿Por qué? Porque este tiene totalmente una fragancia acuática, verdosa, cuerada, almizclada. Así. Sí, Javier, entonces se parece a la Vibrant Leather. Sí, es la que más se parece en su salida, es la que más se parece en su secado y es la que más están sus notas compartiendo, jugando, entrelazándose, separándose y volviéndose a unir. Una fragancia que sus notas se unen muy bien. Se siente la bergamota aunque no esté declarada, se siente el bambú aunque no esté declarado, se siente ese cuero limpio aunque no esté declarado, pero también se siente una aportación extra. ¿Y qué era esa aportación? Yo me acuerdo que ese día, en mis primeras impresiones, yo dije, me hace recordar al Polo Blue Eau de Parfum, pero por su gamuza, una gamuza blanca. Entonces, uniendo la gamuza, uniendo ese cuerito que tiene la Vibrant Leather original, esto, chicos, chicas, está brutal. De las tres, es la que me sorprendió por el ADN de Vibrant Leather, pero de las tres es la que dije, bueno, qué bueno que está ahí, pero me llamó más la atención ese Vibrant Leather, el del Sandalwood, por esa sensualidad, por ese misticismo, por salirse tantito de ese ADN que se siente, pero no se siente, mejor dicho, no se siente, y que dices, ok, aquí está una alternativa más. Pues esto sí, también es una alternativa más, porque en el secado se empieza a sentir no tanto la flor de la violeta, sino más bien las hojas de una violeta, las hojas de la violeta, porque se siente algo verdosa, se siente acidita, se siente hasta un poco lactónica, lechosa, con más cuerpo, a la vez que es de las tres la más fresquecita. Te repito, es la que más tiene el ADN de Vibrant Leather, que vas a decir, sí, este es un Vibrant Leather, pero tiene añadidos. Exactamente, muy bien trabajado ese añadido de la violeta, muy bien trabajado ese añadido de la gamuza. Dos notitas que nada más están ahí acompañando a las otras tres notas que declara Vibrant Leather: bergamota, bambú y, así es, cuero. Entonces, de las tres, la que más se acerca, la más fresca, la más versátil. Me dura prácticamente lo mismo que las demás, a pesar de que es una fragancia más versátil. Me dura prácticamente lo mismo que las demás. Las 8 horas trabajando, la detecté muy bien. A la hora de dormir también, en la ropa al día siguiente. Y una estela y una producción, sí, un poquito más lejos, un poquito más duradera, un poquito más explosiva a la vez. Que es que te la pones y que llega a confundir a la gente, porque a mí me decían, es que traes como una fragancia inciensosa, con mirra, se siente así. Después de unos segunditos, minutitos, como que sí se siente esa mezcolanza con las hojas y te puede llegar a confundir. Pero si conoces el ADN de Vibrant Leather y conoces las funciones que te puede llegar o las sensaciones que te puede dar las hojas de tabaco junto con la gamuza, vas a decir, no es inciensada, pero pues bueno, gracias por sentirla así. Deja una muy buena estela y una muy buena proyección para todos los climas. Esta es la que más me asustaba. Yo decía, es que ahorita se siente un calorcito y puede ser que me agobie. Nada, empezó a hacer aire, la fragancia voló como papelito, como chisme, así, rápido voló. Y después otra vez, como que se calmó la temperatura y dices, ay, ¿qué sigue? Y luego en la noche, un poquito más frío, como que resucitó, como que dijo, ay, mira, es otro turno, qué show, vamos a impresionar también. Y te acercabas y, oye, huele bien. Ponle que una media hora, una hora más de proyección que las demás. Sí. Así. Se los juro, se los prometo. Entonces, un ADN de Vibrant Leather con toques floral.
Por Dios, ricura de perfume. Ricura de perfume. Y pues bueno, amigos, amigas, si ustedes tienen una de estas tres y no les gusta, por favor, háganmelo saber. Si tienen una de estas tres o las tres y también les gusta, pues también háganmelo saber, porque acuérdense que también nos leen las otras personas y no todos podemos opinar lo mismo y a lo mejor algunos sí podríamos hacerlo. Pero lo bonito de este perfume es que todos tenemos una opinión y las opiniones se respetan. Y sobre todo, cada uno de nosotros tiene una sensación distinta, también tiene una aventura distinta. Entonces, todas esas cosas alimentan los conocimientos de cada uno de nosotros y me ayuda también a poder seguir comparándolas. No nada más es ahorita, sino es todo el proceso del perfume que vaya a estar conmigo, que pueda ir cambiando o no, es para aprender. Y pues bueno, amigos, amigas, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita para que reciban las notificaciones y así le den apoyo al canal, que recuerden que es nuestro canal, es de todos nosotros. Y pues bueno, nos seguimos viendo en un próximo video. Besos, saluditos y bye.